Tertium Mysterium, Jesus in Bethlehem nascitur. Peperit Maria filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in praesepio. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus deudoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Perros mudos que se quedan callados y no ladran para ahuyentar el demonio. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a su corazón. Donde quiera que se encuentre, les mandamos un muy cordial saludo y un caluroso abrazo para ti y todos los tuyos. Agradeciéndote desde donde nos mires alrededor del mundo. Iniciamos el sábado, sábado primero de la Divina Providencia, de hecho. Ojalá y nos demos la vuelta por un templo, por una iglesia, vayamos a misa, a pedirle a la Santísima Providencia que nos ayude durante este mes que estamos, por la gracia de Dios, iniciando. La oración con la que iniciamos el tema del día de hoy, ya la pasamos, fue el tercer misterio del Rosario. Saben los que me vienen siguiendo, cada sábado hacemos un poquito de Rosario. Ojalá y lo podamos hacer todo, pero hacemos un poquito de Rosario. A veces mi primer misterio, segundo misterio,
vamos en el tercero, para el siguiente es el cuarto, para el otro es el quinto y las letanías, y así nos vamos participando o haciendo, trayendo el rosario al frente los sábados para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, siempre motivándolos a que recen el Santísimo Rosario. Vamos a hablar de un tema muy importante, que fue una bomba que estalló en la Iglesia Católica. Se trata ni más ni menos que del nombramiento del nuevo prefecto del dicasterio o de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se pensaba que iba a ser un alemán, que iba a ser un obispo alemán, que era también pro Nobis, pro nueva teología en la Iglesia. Sin embargo, la Santa Sede nos sorprendió al nombrar a un argentino. Pero este argentino tiene sus cosas. Perfectamente nos podremos hacer una pregunta. ¿A quién nombró el Papa? ¿A un enemigo de la fe o a un amigo de la fe? Esta congregación es muy importante porque es la que se encarga de custodiar el depósito de la fe perenne de la Iglesia Católica. Allí estuvieron celebridades, por mencionar dos: Benedicto XVI, en aquel tiempo Joseph Ratzinger, y el cardenal Müller. Son hombres importantísimos en la iglesia. Sin embargo, la Daria se mantuvo ambiguo, y este que viene parece que es el que va a poner la doctrina francisquista dentro de la doctrina de la fe, y va a ser un tremendo golpe bajo que nos dio el Papa Francisco. Dicen los artículos que es un demonio el que puso el Papa Francisco para destrozar la fe. ¿Y cómo la va a destrozar? Bueno, cambiando el catecismo para abrir la puerta a ordenaciones de mujeres y para abrir la puerta al misericorditis crónico degenerativo, y también para abrir la puerta al club lavanda dentro de la iglesia. Esto es grave, esto es grave. Vamos a analizar primero ese nombramiento. Les presento aquí al susodicho, es este cardenal, este obispo de La Plata, el obispo de Argentina. Pensaron que iba a ser otro obispo, pero no. Pensaron que iba a ser el de Buenos Aires, pero no. Este obispo es el teólogo del Papa. Tenemos un problemón aquí grande, mis hermanos en Cristo. La cosa se puso muy interesante, ¿verdad? Porque es una bomba, vuelvo a repetirlo, es una mega bomba la que tronó aquí. Resulta que parece que la misericorditis va a llegar con el Papa Francisco. Así como usted lo puede escuchar. Esta noticia fue como una bomba, la que dio a conocer la mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede. El Papa Francisco había nombrado al obispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández. Y esto es interesante, mis hermanos, que lo veamos a ir leyendo poco a poco. El Papa Francisco ha nombrado al teólogo y hasta ahora el arzobispo de La Plata, Argentina, Mons Víctor Manuel Fernández, nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Es uno de los cargos más importantes en la Iglesia Católica. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció este sábado 1 de julio el nombramiento de quien será el sucesor del cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, que tiene 79 años, quien ha estado al frente de ese dicasterio desde el 2017. El argentino, Mons Víctor Manuel Fernández, es conocido también como Tucho. Es considerado el teólogo del Papa Francisco. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, ¿no? Este arzobispo es considerado como el teólogo del Papa Francisco y es el autor de muchos documentos que el Papa Francisco ha escrito hacia nosotros y hacia ellos mismos en el Vaticano. Con esto ya está para que te pongas a temblar. Y este señor es el teólogo del Papa Francisco. La cosa no está buena en ese nombramiento. Esto es algo no está bien. No está bien. Y aparte, si es el autor anónimo de varios documentos del Papa Francisco, reformas, modificaciones, está poniendo a uno de los suyos para manipular por completo la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Que dicho sea de paso, de ahí han salido grandes personajes. Benedicto fue elegido papa de ahí. Entonces el papa está colocando en puestos claves a pura fichita, a pura persona neoliberal, modernista, a pura persona que está queriendo la teología del sínodo. Y vamos a continuar quién es este señor que va a estar al cargo del dicasterio del más importante en la Iglesia Católica. Varias fuentes, fíjese bien, varias fuentes indican que el Papa Francisco, que conoce a Monseñor Fernández desde hace décadas y cuya amistad comenzó en Argentina, le confió, aquí viene lo bueno, la redacción de su primera exhortación apostólica Evangelium Gaudium. Esto ya se fue por la borda. En este texto, el arzobispo cita fuentes de sus propios documentos, espiritualidad, para empezar. El arzobispo cita fuentes de sus propios documentos, espiritualidad para la esperanza activa, escrita por él en el acto de apertura del Congreso Nacional para la Doctrina Social de la Iglesia en Argentina en 2011. Monseñor Fernández, el que ve usted junto al Papa, también había participado en la redacción de la exhortación apostólica del 2016 del Papa Francisco, Amore Laetitia. Ya está. No me destapen la otra. No me destapen la otra. Es una fichita este señor. Bueno, vamos a darle el mérito del desempeño y el mérito de Jesucristo, que dice por sus frutos. Pero a lo que se ve es un teólogo modernista, francisquista, de esos de los que dicen que no hay infierno, que no hay pecado, que debemos aceptar a los musulmanes, a darle la comunión a cualquiera. Vamos a ver, pero creo que por ahí van los truenos, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí, por ese rumbo. Quieren modificar el catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, y solamente lo puede hacer si dominan la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si el Papa coloca a uno de los suyos, ahí está. Vamos a continuar con esta información, mis hermanos en Cristo, para que usted la sepa, ¿no? El nuevo prelado de la Congregación para la Doctrina de la Fe estuvo muy implicado en los dos sínodos sobre la familia en 2014 y 2015, y también formó parte de la comisión para la redacción del informe final del sínodo en 2015. Según los medios de comunicación católicos, agencias de noticias en todos los idiomas, cuando Monseñor Fernández fue elegido por Bergoglio como rector de la universidad en Argentina, había escrito cientos de artículos y libros antes de ellos. Teología de la Espiritualidad Encarnada la escribió en 2004, en un libro que apareció, este libro apareció como guía en una telenovela en donde se expresa la relación que tuvo un cura con una monja. ¡Ay, Dios! Otro libro escrito suyo es Sáname con la boca, el arte de besar. Sobre este libro, Monseñor Víctor Fernández explicó que este libro no está basado en su experiencia propia, sino desde la vida de la gente que besa, y en esas páginas quiere sintetizar el sentimiento popular, lo que siente la gente cuando piensa en un beso, lo que experimentan los mortales cuando besan. Wow, según ese obispo. Así, tratando de sintetizar la inmensa riqueza de la vida, salieron estas páginas a favor del beso. Espero que te ayuden a besar mejor, que te motiven a liberar lo mejor que tú tienes cuando das un beso. Esas son las riquezas teológicas de este flamante que el Papa Francisco pone como el director o el garante de la fe en toda la Iglesia Católica. Este libro lo desaparecieron de la vida de Monseñor porque obviamente lo iba a dejar muy mal parado frente a los críticos de la Iglesia Católica, y por supuesto no le iban a poder dar la bienvenida a este importante dicasterio que el Papa Francisco le tenía destinado. Además del cargo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él será nombrado presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional puesta por el Vaticano. El nuevo prefecto tomará posición a mediados de septiembre del 2023.
Tiene solo 61 años y se convirtió en el favorito del Papa para poder dirigir la Iglesia Católica. Cuanto a la fe. El Papa Francisco ya le ha escrito una carta a este señor, donde el Papa Francisco claramente condena a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es algo muy importante, fíjese bien. El Papa Francisco, por sus hechos, porque no falta quien vaya a decir, es que te solo criticas al Papa. No se confundan, no se confundan. Estamos poniendo en alto los actos que nos perjudican a todos en la Iglesia Católica. Yo quisiera que los que digan solo criticas al Papa tengan argumentos sólidos, porque nosotros aquí los estamos mostrando los argumentos sólidos y usted saca sus propias conclusiones. Este señor es un teólogo modernista, así de fácil. Como ya lo dije hace ratito, de los que piensan que no hay infierno y de los que piensan que el infierno se va a quedar vacío. En esta carta que el Papa Francisco le envió a la congregación, a este nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Francisco hace una condena terrible a la propia Congregación para la Doctrina de la Fe. Vuelvo a repetir, ¿qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? En palabras rápidas, resumidas. Bueno, pues esta congregación es la que se encarga de custodiar la fe perenne de la Iglesia Católica. Punto, ¿no? Para rápido. Porque si entonces no vas a entender. Esta congregación es la que se encarga de custodiar la doctrina perenne, lo que debe creerse y lo que no se debe creer. Este dicasterio o esta congregación es muy valiosa porque de aquí depende lo que se asienta o lo que está por sentado como doctrina de la Iglesia. Si viene a poner el Papa Francisco a este señor y es un ignorante, vamos a dejar cómo se desempeña porque por los frutos, ¿verdad? Es la respuesta máxima. Pero si pone a un ignorante, lo que va a hacer es abrirle la puerta de la fe a los lavanda. Y entonces te van a decir, bueno, es que ahora ya el club lavanda no tiene pecado al practicar sus actos sexuales. Cosa que va a ser la apostasía, ¿no? Pero así lo van a manejar ellos. Los masones no son tontos. Cuando chantajeaban a los obispos y cuando ponían obispos a molde, estaban sabiendo lo que estaban haciendo en su trabajo. Es la única forma de destruir la iglesia. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo se puede destruir la iglesia como organización? Obviamente, bueno, pues hay que infectar, hay que chantajear, hay que hacer corruptos a sus dirigentes. Con eso, la truenas. Y a lo que se ve, lo que está pasando. Vamos a ver un poquito de la carta del Papa Francisco que hace a esta congregación. Y vamos a ver los artículos a los que supuestamente el Papa Francisco condena. El arzobispo de La Plata, Argentina, Víctor Manuel, como lo hemos dicho, Fernández, ha sido elegido el sábado, hoy, como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Esto ha estremecido a todo el mundo católico, al menos al mundo que piensa. Como lo hemos visto con nuestros propios... Bueno, usted puede acceder a la información en el boletín de la Santa Sede. El Papa Francisco ha agradecido el trabajo, obviamente, al cardenal Luis Fernández Ladaria, tras finalizar su mandato. El nuevo prefecto va a asumir funciones en septiembre, como lo hemos dicho, del 2023. El Papa Francisco, en la carta que envió a Monseñor, claramente condena a la doctrina, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En un extracto de la carta, el Papa dice lo siguiente: te encomiendo una tarea que considero muy valiosa. Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. En el dicasterio que presidirás, o sea, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero que vos, sin duda, jamás lo vuelvas a hacer, o se vuelva a hacer en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fíjese bien, según el Papa Francisco, la Congregación para la Doctrina de la Fe en otros tiempos fue inmoral, porque utilizaba métodos inmorales para perseguir posibles errores doctrinales. No sabemos, porque el Papa sí lo dijo nada más en la carta, búsquelo, ahí lo va a encontrar, a qué errores se refiere.
Pero lo que sí podemos ver es que uno de los implicados más recientemente que usted puede recordar y que todos podemos tener acceso a él es Joseph Ratzinger. Parece que el Papa Francisco se está refiriendo a Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué? Porque Joseph Ratzinger fue muy activo en ese sentido y reprendió a muchas personas. Y el Papa Francisco esto no le pareció. Le voy a mostrar unos artículos para que usted los investigue donde sale Joseph Ratzinger implicado. Se desconoce si se refiere también a la época del entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante el papado de San Juan Pablo II, que por ejemplo, para salvaguardar la fe, emitió algunos decretos importantes que el Papa Francisco obviamente no estuvo de acuerdo. Uno de ellos es la notificación sobre algunos escritos de Rebo, el padre Marciano Vidal. Otro, notificación sobre el depósito del libro de, otra vez Rebo, del padre Jekes Dubs, sacerdote jesuita. El libro se titula Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso. Se titula el libro. Joseph Ratzinger defendió esto porque eran puros ataques contra la fe. Otro, notificaciones sobre algunas publicaciones del profesor Dr. Reinald Medben. Otro, notificaciones sobre los escritos y las actividades de la hermana Yasmín Hemming, del padre Robert Nugut. Otro ataque a la fe. Notificaciones sobre los escritos del padre Anthony de Mel, sacerdote jesuita. Otro, notificaciones sobre la obra de Mary and Human, sobre la doctrina de la liberación. También otro, carta referente a la suspensión del padre Charles Curnen de la enseñanza de la teología. Otro, notificaciones del volumen Iglesia, Carisma y Poder, ensayo de la eclesiología militante del padre Leonardo Buff. Otro, el último, carta al padre Edward Silver, refiriéndose a su libro El Ministerio en la Iglesia en 1980. Todas estas fueron cartas, artículos, reprensiones que Benedicto XVI, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo como para salvaguardar la fe, y hizo reprensiones ante los ataques del modernismo y del liberalismo que querían adueñarse de la Iglesia Católica desde Juan Pablo II. O especialmente dolorosa para el ámbito geográfico de la procedencia del Papa y de Monseñor Fernández, la condena que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe a la teología de la liberación. Otro, ese lo hizo también Benedicto XVI, y se llama Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, Liberatis Nuntios. Puede verlos usted en internet, esos documentos. Busque, por ejemplo, para que no se vaya a enredar mucho, busque que es de los más importantes. Busque, por ejemplo, lo puede encontrar en internet. Busque instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Búsquelo, es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que emitió Joseph Ratzinger, y entonces esto al Papa le caló, porque en Argentina se estaba dando mucho este movimiento de la congregación, de la doctrina de la liberación. Es importante que se ponga muy atento en esto. En el horizonte posinodal, desde algunos sectores eclesiásticos, ya se está promoviendo el cambio del catecismo. Fíjese muy bien, Fíjese muy bien este punto que es importantísimo. El Papa Francisco está promoviendo este movimiento del catecismo, este cambio del catecismo. El Papa Francisco ya lo está promoviendo, mis hermanos en Cristo. Y por ahí se puede decir que por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí se puede decir que van los tiros. El Papa Francisco está promoviendo este cambio junto con los sinodales, y claro que tiene que poner a este señor. Fíjese muy bien, para poder mover el catecismo se necesita por la fuerza tener a uno de los suyos dentro de esta congregación que lo pueda manipular. Eso es algo muy, muy interesante, mi hermano, que lo tiene usted que saber. Ya se está promoviendo esto,
y lo están buscando, ¿no? Para poder cambiarlo, vuelvo a repetir, ocupan esto. En los sectores que quieren cambiar el catecismo, en los puntos que quieren cambiar el catecismo, Joseph Ratzinger también intervino. Uno de ellos, por ejemplo, es consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Otro, algunas consideraciones y conocimientos a la respuesta a las preguntas de hoy sobre la no discriminación a las personas del mismo sexo. Carta sobre la atención pastoral a las personas del mismo sexo. Los problemas que ejercen las prácticas del Club Lavanda, mis queridos hermanos. Para este ambiente debe desempeñar una nueva misión del nuevo prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe en defensa de la interpretación de Amore Laetitia. Si él fue el actor de Amore Laetitia, este señor obviamente tiene que entrar a la Congregación para la Doctrina de la Fe para hacer que se imponga y para hacer que se cambie todo lo que tenga que referirse a esta congregación. Busque las cartas de... Bueno, le voy a dejar un link aquí en la caja de descripciones. Aquí le voy a dejar un link donde aparecen todos esos artículos. Para que usted, si quiere darle una vista, voy a verlos. Por ejemplo, estas cartas de Benedicto XVI, estas intervenciones donde hablaba de las personas que practican el mismo sexo y lo que piensa la iglesia. Esto lo tienen que echar por tierra porque si no, no se puede modificar el catecismo. La pregunta es esta: ¿a quién metió al Papa a esta congregación? ¿A un enemigo de la fe o a un defensor de la fe? Es importantísimo, es medular que se entienda esto. ¿A quién metió el Papa aquí? ¿A un que va a reventar la fe de la Iglesia Católica o a un hombre que va a custodiar la fe de la Iglesia Católica? Recuerde que lo que se está promoviendo son los cambios sinodales. Y quieren una iglesia sinodal, no católica, sinodal. Por lo tanto, la doctrina tiene que ser sinodal, no católica. La pregunta se la dejo hasta en el aire. ¿A quién metió el Papa? ¿A un enemigo o a un amigo a la Congregación para la Doctrina de la Fe? Enemigo de la fe, no del Papa, claro está, porque es amigo del Papa obvio. Entonces es importante que estemos atentos y claro, no voy yo a dar por sentado, por definitivo los comportamientos. A lo que se ve, metió de lo peorcito que podemos encontrar. Con palanca, no que en la iglesia no existe el amiguismo, no que en la iglesia no existe el compañerismo, no que en la iglesia no existe el influyentismo. ¿Cómo no? Claro que sí, porque este que entró de seguro no es competente, pero vamos a ver lo que dijo Jesucristo. Por sus frutos lo vamos a conocer. Dios nos dé licencia, estar informando qué clase de persona entró en la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque como pintan los vientos, metió el Papa a un destructor para la fe de la Iglesia Católica.